Si ustedes están abordando derivadas en cálculo diferencial y quieren saber cómo se resuelven los siguientes ejercicios por regla del producto, pues están en el video correcto porque hoy les voy a enseñar cómo se lo hace. Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase con el profe Juan C. El día de hoy abordaremos lo que corresponde a la resolución de ejercicios por regla de producto en derivadas, cálculo diferencial, ¿cierto? En este sentido, tengo la siguiente función. F de x va a ser igual a, entre paréntesis, x cuadrado más 3x por 4x más 5, ¿cierto? Derivar mediante regla de producto. ¿Cómo se lo hace? Esa es una excelente pregunta. En el paso número 1, lo que tenemos que saber o tener en consideración es plantear por regla de producto la función a derivar. Es decir, que hay que conocer cómo se deriva por regla de producto. Lo que tenemos que conocer es lo siguiente. La derivada de un producto de dos funciones, ¿cierto? Va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a la primera función sin derivar por la segunda función derivada más la segunda función sin derivar por la primera función derivada. Es decir, ¿cómo aplicamos esto en nuestro ejercicio que hay que resolver? Entonces, lo que yo tengo en consideración acá y de acuerdo a la ley o regla del producto, lo que tenemos que hacer es, la primera función f de x va a ser este primer factor, ¿cierto? X cuadrado más 3. Este no se deriva, ¿cierto? Por el segundo factor sí tiene que aplicarse la derivada, por ende le hemos puesto el apóstrofe para señalar que vamos a derivar esa parte. ¿Qué más dice la regla? Más la segunda función sin derivar por la primera función derivada, ¿cierto? Por ende, en el paso número 2 lo que tenemos que hacer es proceder a derivar lo que ya habíamos planteado previamente, ¿cierto? Y en este sentido, f derivada de x va a ser igual a el primer factor sin derivar, x cuadrado más 3x, ¿cierto? Y lo que yo he derivado es el segundo factor, es decir que hemos derivado esta parte que tenemos aquí, ¿cierto? ¿Y qué me indica la derivación? La derivada de 4x va a ser 4, ¿cierto? Y la derivada de 5 va a ser ¿cuánto? Va a ser 0, ¿cierto? Por eso me queda multiplicado por 4. ¿Qué dice la propiedad de regla del producto? Más el segundo factor sin derivar, 4x más 5, ¿cierto? Y lo que he derivado ahora es el primer factor, x cuadrado más 3x. ¿Cuánto me queda esto derivado? X al cuadrado, su derivada, recuerden que cuando hay una potencia, la potencia baja como factor, ¿cierto? O coeficiente, y a esta variable con su potencia original le resto 1 y me queda x elevado a la 1, ¿cierto? Por ende 2x, más la derivada de 3x me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 3. Entonces he procedido a derivar, ¿ok? De aquí en adelante lo que tenemos que hacer son aplicar propiedades matemáticas, ¿cierto? Y en este sentido vamos a resolverlos. Una de las propiedades matemáticas que vamos a aplicar aquí es este factor multiplicar para cada término del paréntesis, ¿cierto? Por ende, 4 por x cuadrado, 4x cuadrado más 3x por 4, 3 por 4, 12 y la x, ¿cierto? Más en esta segunda parte tengo que multiplicar el 4x por 2x y este 4x por 3, ¿cierto? Y a su vez el 5 multiplicará al 2x y este también multiplicará al 3. Por lo tanto, la respuesta me va a quedar de la siguiente forma. Cuando yo multipliqué 4x por 2x, me queda 8x cuadrado, ¿cierto? Cuando multipliqué este 4x con el 3, me queda 4 por 3, 12x, ¿cierto? Ahora multiplicaré este de acá, 5 por 2x me va a quedar 10x, y este 5 a su vez multiplica al 3, ¿cierto? Por lo tanto, 5 por 3, 15. Y así queda resuelto esta segunda parte de lo que hemos derivado previamente, ¿cierto? Ahora, ¿qué corresponde? En el paso número 3, lo que corresponde realizar es la reducción de los términos semejantes. Por ende, cuando reducimos los términos semejantes, tenemos x cuadrado, tenemos aquí, x cuadrado tenemos acá, ¿cierto? 4x cuadrado más 8x cuadrado, ¿cuánto me queda? Me queda 12x cuadrado, ¿cierto? Ahora voy con las x. Aquí tengo una x, tengo otra x, tengo otra x. Vamos a reducir los términos. Por ende, 12x más 12x son 24x, ¿cierto? Más 10x, ¿cuánto es? Es 34x. Y luego me queda solamente hacer la numeración de pasarla igual porque no tiene con quién operacionalizar. Por lo tanto, me queda más 15. Y por ende, la respuesta de esta función por regla del producto me va a quedar 2x al cuadrado más 34x más 15. Y hemos terminado este ejemplo. Sí, entendí la referencia. Segundo ejemplo.
y es igual a, entre paréntesis, x elevado a la 2 tercios más 3 por x elevado a la menos 1 tercio más 5x. Derivar mediante regla del producto. ¿Cómo se lo hace? Esto se va a poner feo. En el paso número 1 lo que tengo que conocer es cómo se plantea la función a derivar por regla del producto. Y la regla me dice lo siguiente. La derivada de un producto de funciones va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la función o el factor primero sin derivar por la derivada del segundo factor, más la segunda función sin derivar por la derivada del primer factor. Es decir, planteémoslo con nuestro ejercicio. Entonces me queda así. X, que es el primer factor, ¿cierto? Sin derivar, me queda planteado x elevado a la 2 tercios más 3. Y aquí sí tengo que yo plantear mi apóstrofe porque voy a derivar este segundo factor, ¿cierto? Y luego más el segundo factor sin derivar multiplicado por el primer factor derivado, ¿correcto? Entonces vamos a proceder a derivar. Una vez que tenemos planteado, procedemos en el paso número 2, pues a derivar, ¿cierto? Y en este sentido, derivada de y en función de x va a ser igual. El primer factor no se tocaba, ¿cierto? Lo que tocaba hacer es derivar el segundo factor. Y en esa derivación, recordemos las propiedades o reglas de la derivación. X elevado a la menos 1 tercio. El exponente pasa como coeficiente y por lo tanto tengo menos 1 tercio por x elevado a la ¿cuánto? A este menos 1 tercio que me indica la propiedad cuando yo empiezo a derivar, resto 1. Y la resta de menos 1 tercio menos 1 va a ser igual a menos 4 tercios. Por lo tanto, este primer término de lo que estoy empezando a derivar me va a quedar menos 1 tercio x elevado a la menos 4 tercios. Más, y el segundo término que era 5x, ¿cuál es la derivada de 5x? La derivada de 5x es 5. Por lo tanto me queda de esta forma expresado. Más, dice la regla del producto, el segundo factor sin derivar, que es este de aquí, y he derivado el primer factor de acuerdo a la regla del producto. Por ende, cuando yo tengo una x elevado a una potencia, ¿qué pasa? La potencia pasa como coeficiente, es decir, 2 tercios, x elevado a la ¿cuánto? A este 2 tercios me indica la regla que le tengo que restar 1. 2 tercios menos 1 me va a quedar menos 1 tercio. Por ende, esta es la respuesta de la derivación del primer factor en aplicación de la regla del producto. Luego procedemos a multiplicar los factores, ¿cierto? Para dejar expresado de la mejor forma este ejercicio. Es decir, lo que hemos hecho aquí es multiplicar x elevado a la 2 tercios por menos 1 tercio x a la menos 4 tercios, ¿cierto? Y aquí es muy fundamental puntualizar que debemos conocer las propiedades matemáticas como la de la potenciación. Porque recordemos que cuando tenemos bases iguales se suman o restan exponentes, ¿cierto? En este sentido, x elevado a la 2 tercios por menos 1 tercio x elevado a la menos 4 tercios me va a quedar menos 1 tercio x elevado a la menos 2 tercios, ¿cierto? Ahora, este x elevado a la 2 tercios también multiplicará con el segundo término, es decir, con el 5. Y me va a quedar esta multiplicación más 5x elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Ahora, hago lo mismo con este segundo término. Tengo que multiplicar con el primer término de acá y con el segundo término. Por ende, 3 por menos 1 tercio x elevado a la menos 4 tercios me va a quedar 3 por 1, 3, se simplifica, me queda menos 1, la x elevado a la menos 4 tercios, ¿cierto? Y 3 por 5, 15, me quedó 15 acá, ¿cierto? Ahora, con la segunda parte del ejercicio, tenemos que hacer lo mismo. Multiplicar para reducir la expresión. Es decir, este x a la menos 1 tercio va a multiplicarse con este factor y al igual que el segundo término con el mismo factor. Es decir, que me va a quedar x elevado a la menos 1 tercio por 2 tercios x elevado a la menos 1 tercio me va a quedar 2 tercios x elevado a la menos 2 tercios, ¿cierto? Más 5 por 2, 10, 10 sobre 3, 10 tercios y las x por x a la menos 1 tercio me va a quedar x elevado a la 2 tercios. Una vez que hemos multiplicado, lo que procede a hacer en el paso número 3 es reducir términos semejantes, ¿cierto? Y en este sentido, tengo aquí el término semejante x elevado a la menos 2 tercios, x elevado a la menos 2 tercios, ¿cierto? Entonces, menos 1 tercio x elevado a la menos 2 tercios más 2 tercios x elevado a la menos 2 tercios me va a quedar 1 tercio x elevado a la menos 2 tercios, ¿cierto? Ahora procedo con el otro término semejante, y el otro término semejante es x elevado a la 2 tercios, x elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Más 5 más 10 tercios me va a quedar más 25 tercios x elevado a la 2 tercios. Luego,
Este x a la menos 4 tercios no tiene con quién trabajar, se lo pasa igual, ¿cierto? X menos x elevado a la menos 4 tercios. Y luego el número más 15 también no tiene con quién trabajar y tenemos que pasarlo igual, más 15. Y esta es la respuesta a este ejercicio en la derivada por medio de regla del producto. Gracias por llegar hasta el final del video. No olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales del profe Juan C. Para mí ha sido un gusto, la verdad, estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!